Lo que me pasó ayer, ay de verdad. El desprecio, el más cruel de todos, no viene de la calle, no, viene de donde menos lo esperas, de la propia sangre, de esos a los que les diste la vida sin pensarlo 2 veces. Soy Elena, ya con 83 años bien cumplidos, y mis manos, estas manos que han amasado pan, han cosido 1000 remiendos, y han acariciado tantas frentes, ahora me tiemblan un poco más de lo normal. ¿Sabes? Aquí estoy, sentada en mi cocina, la misma de siempre, con el olor a café recién hecho que me acompaña cada mañana, un consuelo tan familiar que casi duele. La luz de la ventana, tenue y mañanera, se cuela por las persianas, iluminando el polvo en el aire, ese que nadie ve pero que está ahí, como la pena. Siento un nudo en el estómago desde que se fueron, una amargura que no se va, por más que intente tragarla con este café. Todavía resuena en mis oídos la voz de mi hijo, de Juan, y la de mi nuera, Sofía, como si estuvieran aquí mismo, sentados en estas sillas, diciéndome esas cosas que me partieron el alma. Estaban aquí, ayer mismo, en esta misma mesa, esa que mi difunto marido y yo compramos con tanto esfuerzo hace 50 años. Recuerdo sus caras, las de Juan y Sofía, tan serias, tan distantes. El aroma a limpio de sus ropas, ese que traen de sus casas grandes y modernas, contrastaba con el olor a guiso casero que yo había preparado con tanto cariño. Juan, mi primogénito, el que siempre fue mi ojito derecho, me miró y me soltó, sin rodeos, sin un ápice de compasión: «Mamá, es que no entiendes, estás mayor. No puedes seguir decidiendo sola sobre la casa. Es por tu bien». Y Sofía, con esa sonrisa tensa que siempre me ha puesto los pelos de punta, añadió: «Sí, Elena, es por tu seguridad. Los tiempos cambian. Ya lo hemos hablado entre nosotros, y hemos decidido que lo mejor es vender el piso y que te vengas a vivir con nosotros, o buscarte una residencia con más cuidados». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, a pesar del calor de la taza de café que tenía entre las manos. ¿Decidir por mí? ¿Vender mi hogar? ¿Cómo podían hablar así, como si yo fuera un mueble viejo que estorba? Mi corazón se aceleró de golpe, pum pum pum, como un tambor desbocado en mi pecho. Me quedé helada, incapaz de mover un músculo, con la mirada fija en las migas de pan sobre el mantel, como si de repente fueran lo más interesante del mundo. Quería gritar, levantarme, decirles que esta casa es mi vida, que cada rincón tiene un recuerdo, que cada grieta en la pared es una historia. Pero no pude. Las palabras se me atascaron en la garganta, formando un nudo apretado que me impedía respirar con normalidad. Mi rostro, lo sé, debió reflejar la incredulidad y el dolor, porque Sofía desvió la mirada, como si mi expresión le quemara. Juan, en cambio, siguió mirándome con esa frialdad, asintiendo a cada frase de su mujer, como si todo lo que yo hubiera hecho por él, cada desvelo, cada sacrificio, no significara nada en ese instante. «Mamá, ya está decidido», repitió él, con un tono de voz que no admitía réplica, un tono que me hizo sentir pequeña, insignificante, como si mi opinión no tuviera valor alguno. ¿Cómo podían hablarme así? Yo, que les di todo lo que tenía y lo que no, que trabajé de sol a sol, para que no les faltara de nada, para que tuvieran un futuro mejor que el mío. Recuerdo cuando Juan era un crío, tan pegado a mis faldas, sus manitas pequeñas agarrándose a mi delantal cuando la vida apretaba, y Sofía, que llegó a nuestra familia con promesas de unión, ahora me veía con esos ojos que parecían juzgar cada arruga de mi rostro, cada paso lento que doy. La tela desgastada de mi delantal, el mismo que usé para cocinarles tantas veces sus platos favoritos, me pareció de repente tan frágil como yo misma. Me esforcé por mantener la compostura, por no romperme delante de ellos, pero por dentro era un huracán de impotencia y tristeza. Mis labios temblaban ligeramente, a pesar de mis esfuerzos por mantenerlos firmes. Sentía el peso de años de dedicación reducido a un estorbo, una carga de la que querían deshacerse. Se fueron, finalmente, dejando un silencio denso y pesado en la casa, mucho más ruidoso que cualquier discusión. Sus voces, sus planes para mi futuro sin mí, seguían resonando en las paredes de mi cocina, impregnando el aire como un mal olor. Me quedé aquí, sentada, con la taza de café ya fría entre mis manos, sintiendo el vacío que dejaron. La casa, que siempre fue mi refugio, mi fortaleza, de repente me pareció demasiado grande, demasiado silenciosa, como si sus risas y conversaciones se hubieran llevado la alegría. El sol ya estaba más alto, pero la luz en la cocina se sentía oscura, sin vida. Me levanté despacio, sintiendo el peso de cada uno de mis 83 años, y fui a la ventana. Miré la calle, el ir y venir de la gente, y sentí una soledad que me calaba hasta los huesos. No era la soledad de estar sola.
sino la soledad de sentirse abandonada por aquellos que deberían amarte más. Mi corazón, de verdad te lo digo, mi corazón se quedó con un hueco que no sé cómo voy a llenar. Mira, la vida te va curtiendo, ¿sabes? Te va enseñando que no todo es como uno lo sueña, que hay que pelear cada pedacito de felicidad. Yo nací aquí, en este barrio, en una casa no muy diferente a esta, quizás más pequeña, con las paredes más finas y el frío colándose por cada rendija. Recuerdo el olor a humedad en invierno, y el polvo en verano, ese polvo que se levantaba con cada ráfaga de viento de la calle, que se te metía hasta en los huesos. Las calles eran de adoquines, y el sonido de los carros de caballos aún resuena en mi memoria, un eco de un tiempo que parece de otra vida. Mis padres, gente humilde de trabajo, me enseñaron el valor de cada peseta, de cada esfuerzo. No había lujos, no, pero había dignidad, había respeto. Siempre pensamos que lo poco que teníamos era nuestro, ganado con sudor y sacrificio. ¿Y ahora? Ahora me quieren quitar lo único que me queda, lo que levanté con mis propias manos, lo que representa toda una vida de esfuerzo. Es como si quisieran borrar mi historia, ¿entiendes? Como si todo lo que fui, todo lo que hice, no valiera nada. Empecé a trabajar muy joven, casi una niña, ¿sabes? Con apenas 14 años ya estaba en la fábrica, cosiendo botones y doblando telas, con las manos llenas de ampollas y el cuerpo dolorido al final del día. El ruido de las máquinas era ensordecedor, una sinfonía metálica que te taladraba la cabeza y te dejaba aturdida. A veces, las agujas se rompían, y el miedo a que te saltaran a los ojos era constante. El olor a tela nueva, a químicos, se impregnaba en la ropa, en el pelo, en la piel, y por mucho que te lavaras, parecía que nunca se iba. Pero no había opción, no podías quejarte. Había que llevar dinero a casa, había que ayudar a mis padres, había que soñar con un futuro un poco mejor. Mis compañeras, mujeres fuertes, con historias parecidas, compartían conmigo el pan y el cansancio. Nos dábamos ánimos, nos contábamos penas y alegrías, y en esos pequeños gestos de camaradería, encontrábamos la fuerza para seguir adelante, para otro día más, otra semana más, otra vida más. Siempre pensando en el futuro, siempre pensando en construir algo propio, algo sólido. Mis manos, estas manos que ahora me tiemblan, eran entonces fuertes, ágiles, acostumbradas al hilo y la aguja, a la tijera pesada que cortaba patrones con precisión. Llevaba un delantal de algodón, siempre algo manchado de polvo y de hilos sueltos, que era mi uniforme diario, mi armadura. El suelo de la fábrica, de cemento frío, se hacía aún más gélido en invierno, y mis pies, metidos en unas alpargatas viejas, protestaban con cada paso. Recuerdo el sonido rítmico de las máquinas de coser, un zumbido constante que se mezclaba con las risas ahogadas y los susurros de las mujeres. A veces, cuando se paraban para el descanso, el silencio era tan profundo que te dolía en los oídos, como si la vida misma se detuviera. El olor a plancha caliente y almidón flotaba en el ambiente, una fragancia peculiar que aún hoy me transporta a esos años, a esas horas interminables, a esa juventud que se fue entre costuras. Cada puntada era una esperanza, cada prenda terminada era un pequeño logro, un paso más hacia el sueño de tener mi propio hogar, mi propio espacio, sin tener que depender de nadie. Esa era mi ilusión, mi gran motor. Y luego llegó él, mi José. Lo conocí en una verbena del barrio, bajo las luces de colores que bailaban al compás de la música de organillo. Él, con su sonrisa franca y sus ojos llenos de bondad, me hizo sentir algo que nunca antes había sentido, una chispa que encendió mi corazón. Era carpintero, con las manos fuertes y el olor a madera que siempre lo acompañaba, un aroma tan distinto al de la fábrica, tan cálido, tan reconfortante. Hablamos de nuestros sueños, de nuestras familias, de cómo queríamos una vida sencilla pero digna, una vida donde no faltara el pan y donde hubiera un techo bajo el que cobijarnos. Me prometió que construiríamos algo juntos, un hogar donde el amor fuera el cimiento más fuerte. Y yo le creí, claro que le creí, porque en sus palabras no había ni un ápice de falsedad, solo la verdad de un hombre bueno. El recuerdo de su mano áspera, pero cariñosa, apretando la mía en aquel baile todavía me da escalofríos. Pensar que este hogar, el fruto de nuestro amor y de nuestro esfuerzo, ahora está en peligro, me rompe el alma, ¿sabes? Me rompe en 1000 pedazos. Nos casamos con lo opuesto, con la ilusión de una vida por delante, y la promesa de un futuro compartido. No tuvimos luna de miel, ni grandes regalos, solo la certeza de que queríamos construir algo juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño.
Esta casa no la compramos de golpe, no, fue un proceso lento, lleno de sacrificios, cada peseta que ahorrábamos, cada hora extra que trabajábamos, iba destinada a ella. Recuerdo a José, después de su jornada en la carpintería, viniendo aquí, a este mismo lugar, para arreglar una tubería, para pintar una pared, para poner un suelo. Sus manos, cansadas pero siempre dispuestas, trabajaban sin descanso, con la frente perlada de sudor, pero con una sonrisa en los labios. Yo le ayudaba como podía, con la fregona, con los cubos de pintura, preparando la cena para cuando terminara. Era un trabajo en equipo, una danza de amor y esfuerzo. Esta casa no es solo paredes y techo, no. Es el eco de nuestras risas, el testigo de nuestros silencios, la prueba tangible de todo lo que fuimos capaces de lograr juntos. Es el resultado de una vida de renuncias, de apretarse el cinturón, para que no faltara nada en nuestro pequeño paraíso. Y entonces llegó Juan, mi primer hijo, la luz de mis ojos. Recuerdo el día que nació como si fuera ayer, la emoción, el miedo, la inmensa alegría que me invadió al tenerlo entre mis brazos por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, con sus manitas que se agarraban a mi dedo con una fuerza sorprendente. El olor a bebé, a leche, a esa inocencia pura, llenó la casa, llenó nuestras vidas. José lo miraba con una ternura que nunca le había visto, sus ojos empañados de lágrimas de felicidad. Fue un momento mágico, un milagro que cambió todo. De repente ya no era solo por nosotros dos, era por él, por ese pequeño ser que dependía completamente de nosotros. Cada llanto, cada sonrisa, cada balbuceo, era un tesoro. Noches en vela, pañales que lavar, fiebres que bajar, todo lo hacía con un amor que superaba el cansancio, que superaba cualquier dificultad. Verlo crecer, dar sus primeros pasos en esta misma cocina, agarrándose a mis piernas, fue la mayor recompensa, el mayor regalo que la vida me pudo dar. Pensar que ese niño al que le di todo, ahora me mira con esa frialdad, me rompe el corazón. La llegada de los niños, porque después de Juan vinieron dos más, transformó nuestra vida por completo. Ya no era solo trabajar para nosotros, era trabajar por y para ellos, para asegurarles un futuro mejor, para que no pasaran las penurias que nosotros habíamos conocido. Mi jornada laboral se multiplicó. Por la mañana, en la fábrica. Por la tarde, en casa, cuidando de ellos, cosiendo sus ropas, preparando sus comidas, contándoles cuentos antes de dormir. Muchas veces, el cansancio me vencía, y me quedaba dormida con la aguja en la mano, remendando un pantalón o una camisa. Pero nunca me quejé, nunca lo sentí como una carga. Al contrario, cada sacrificio era un acto de amor, una inversión en su felicidad. ¿Sabes? Una abuela como yo ha visto de todo. Pero te digo una cosa. No hay pobreza que duela tanto como el desprecio de los tuyos, de esos a los que les di la vida. Y ahora lo siento. Lo siento en cada fibra de mi ser. Ese desprecio, esa ingratitud que me atraviesa el alma. Es como si todas esas horas, todos esos esfuerzos, se hubieran desvanecido en el aire, como si no hubieran significado nada para ellos. Los cumpleaños de los niños eran una fiesta, aunque tuviéramos poco. No había grandes regalos, ni pasteles de pastelería, pero yo me las ingeniaba para que cada uno se sintiera especial. Recuerdo el cumpleaños de Juan, cuando cumplió 5 años. Le hice un bizcocho con el poco azúcar que teníamos, y lo decoré con unas velas que encontramos en el fondo de un cajón. Le preparé un traje de vaquero con retales de tela, y sus ojos se iluminaron de tal manera que para mí fue el mejor regalo. Sus risas, el bullicio de sus amigos en esta misma sala, el olor a la merienda casera, eran momentos de pura felicidad, de una alegría sencilla pero profunda. Me encantaba ver sus caras de asombro al abrir sus pequeños regalos, un cuento viejo, un juguete de madera que José había arreglado o hecho con sus propias manos. Eran instantes que atesoraba en mi corazón, que me daban la fuerza para seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Esos recuerdos tan llenos de amor y de vida contrastan tanto con la frialdad de ayer, que me cuesta respirar al pensarlo. ¿Cómo pueden olvidar todo eso? El primer día de colegio de Juan, todavía lo veo, estaba tan nervioso, agarrado a mi mano con fuerza, sus ojos grandes y llenos de curiosidad. Yo le había cosido su uniforme con tanto esmero, planchado con mimo, para que fuera impecable. El olor a almidón de su camisa aún lo siento. Lo acompañé hasta la puerta de la escuela, ese edificio de piedra vieja y portón de hierro, y lo vi entrar, tan pequeño, tan vulnerable, pero a la vez tan valiente. Se giró y me lanzó un beso con la mano antes de desaparecer por el pasillo. Sentí una mezcla de orgullo y de melancolía, una punzada en el pecho al verlo dar un paso más hacia su propia vida.
Queríamos que estudiara, que tuviera las oportunidades que nosotros no tuvimos, que no tuviera que trabajar desde tan pequeño como yo. Que su mente volara libre, que aprendiera lo que yo no pude, que construyera una vida llena de posibilidades. Y lo hizo, ¿sabes? Juan creció, se hizo un hombre apuesto y trabajador, estudió, se esforzó. Yo sentía un orgullo inmenso, el pecho se me hinchaba cada vez que lo veía avanzar, que lograba algo nuevo. Pensaba, todo el esfuerzo ha merecido la pena, y cuando conoció a Sofía, al principio, me alegré por él. Era una mujer moderna, con estudios, de una familia con más posibles como se decía antes. Recuerdo sus primeras visitas, tan educada, tan sonriente, aunque siempre con una cierta distancia, quizás un aire de superioridad. No sé, a veces la intuición de una madre es como un sexto sentido, te avisa de cosas que la razón aún no comprende. Ella siempre traía un perfume caro, un olor a flores exóticas que llenaba mi cocina y contrastaba con el aroma a laurel y pimentón de mis guisos. Yo quería ver la felicidad de mi hijo, y si ella lo hacía feliz, yo sería feliz también. Pero poco a poco, ese brillo en sus ojos, el de Juan, empezó a atenuarse cuando estaba conmigo, como si la luz de mi presencia le molestara. Después de que se casaran, las visitas se fueron espaciando, como si un hilo invisible se estuviera tensando y alejándolos de mí. Al principio, eran solo llamadas que no contestaban, ¿sabes? Un par de veces, y yo pensaba, ay, estarán ocupados, la vida moderna es así de ajetreada. Pero luego se hizo más frecuente. Yo cogía el teléfono, ese que José me regaló hace tantos años, lo miraba y marcaba el número de Juan, con la esperanza de escuchar su voz, de que me contara algo de su día, de los niños. A veces sonaba, y nadie descolgaba. El eco del timbre en el silencio de mi cocina era más ruidoso que cualquier grito. Otras veces Sofía contestaba, con esa voz que siempre parece estar haciendo un favor, y me decía que Juan estaba en una reunión, o muy cansado. Y yo, tonta de mí, le creía. Pero la verdad es que cada vez se sentía más como si mi voz, mis preguntas, fueran una interrupción, un estorbo en sus vidas perfectas y modernas. El teléfono, que antes era una conexión, ahora se sentía como una barrera, una distancia cada vez más grande entre nosotros, una brecha que se abría sin que yo supiera cómo cerrarla. El calor de mi mano en el auricular ya no me daba consuelo, solo un frío presagio de lo que vendría. Hubo una de esas visitas hace ya como un año que se me quedó grabada en el alma, como si fuera ayer. Había preparado mi cocido, ese que a Juan le encantaba de niño, con su garbanzo tierno y su pringá. El aroma a carne de cocido, a patata, a verdura, llenaba cada rincón de la casa, un olor a hogar, a cariño. Los esperé con la mesa puesta, con mi mejor mantel, ese de lino que me tejió mi madre. Llegaron, y desde el primer momento, noté un aire distinto. Sofía, con una de esas sonrisas tirantes, apenas probó bocado, y Juan, mi Juan, estaba más pendiente de su teléfono que de la conversación. No me miraba a los ojos, evitaba mi mirada, como si temiera lo que pudiera ver en ellos. El silencio se hizo pesado, solo roto por el tintineo de los cubiertos y el sonido de las noticias en la radio de la cocina, que yo había puesto para intentar llenar el vacío. Me sentía invisible, como si el cocido, el mantel, y yo misma, no existiéramos. Quería preguntarles qué pasaba, pero las palabras se me atascaban. Sentía un frío en el estómago, a pesar de la sopa caliente, un frío que venía de dentro, de la decepción. A veces me pregunto si el amor, ese amor de madre que todo lo da, es ciego, o si simplemente nos negamos a ver la realidad por miedo a que nos duela demasiado. Yo quería creer que era el cansancio, el estrés de sus vidas, lo que los mantenía distantes. Me decía a mí misma, son jóvenes, tienen sus preocupaciones, ya vendrán cuando puedan, pero el corazón no engaña. Sentía una punzada cada vez que recordaba cómo era antes, cómo Juan me buscaba para contarme sus cosas, para pedirme consejo. Ahora, parecía que yo era la que siempre buscaba, la que siempre llamaba, a la que siempre esperaba. Mi casa, que siempre fue un hervidero de vida, de risas, de idas y venidas, se había vuelto demasiado silenciosa. El polvo, ese que se cuela por todas partes, parecía acumularse más rápido en los rincones, como si el tiempo se hubiera detenido, o mejor dicho, como si el tiempo se hubiera llevado consigo la alegría. Me sentaba en el sofá, el mismo que José y yo elegimos con tanto cariño, y sentía el peso de la soledad, de la ausencia, un peso que oprimía mi pecho, y me dejaba sin aliento.
Y no era solo la distancia física, ¿sabes? Era la forma en que Sofía empezó a hablar, con esas frases que te sueltan como quien no quiere la cosa, pero que te clavan una espina en el alma. «Ay, Elena, ¿qué mayor te estás haciendo? ¿No crees que esta casa es demasiada para ti? ¿O deberías pensar en cosas más tranquilas? Ya no tienes edad para estas preocupaciones». Lo decía con una sonrisa, con un tono de voz suave, pero sus palabras eran como pequeños golpes, martillazos, que iban minando mi seguridad, mi autoestima. Y Juan, mi hijo, se quedaba callado, mirando al suelo o asintiendo levemente, como si las palabras de su mujer fueran la verdad absoluta, la única verdad. No la contradecía, no me defendía, no me daba un abrazo, que me dijera «No te preocupes, mamá, yo estoy aquí». Sentía que sus ojos, los ojos de mi propio hijo, me veían con una mezcla de lástima y resignación, como si yo fuera un problema que tenía que ser resuelto, una tarea pendiente en su lista de cosas por hacer. El olor a limpio de la ropa de Sofía, ese que antes me resultaba agradable, ahora me parecía asfixiante, una fragancia de un mundo al que yo ya no pertenecía. Una tarde de primavera, le propuse a Juan ir al parque, al de la esquina, ese donde lo llevaba de niño a jugar con la pelota, a montar en columpio. «Podríamos dar un paseo, hijo. El aire está fresco», le dije, con la esperanza de revivir un poco de esa complicidad. Él dudó, miró a Sofía que estaba absorta en su teléfono, y luego me dijo, con un suspiro: «Mamá, es que tengo mucho trabajo, y Sofía tiene que ir a la peluquería». Insistí un poquito, «Pero un ratito, Juan, solo 20 minutos». Y ella, sin levantar la vista de la pantalla, interrumpió con voz cantarina: «Ay, Elena, es que Juan está agotado, necesita descansar. Y tú también, ya no estás para esos trotes». Sentí como la sangre se me helaba. No era solo la negativa, era el tono, la forma en que me trataban, como si mi propuesta fuera una carga, un capricho de vieja. Los columpios del parque, que antes eran símbolo de alegría y libertad, ahora me parecían tan lejanos, tan inalcanzables. Mis manos, que deseaban agarrar la suya y sentir el calor de su compañía, se quedaron vacías, temblorosas. El sol de la tarde que se colaba por la ventana, ya no me reconfortaba, solo iluminaba la tristeza en mi rostro. Me fui a mi habitación, a esa donde José y yo compartimos tantos sueños, y me senté en la cama, con la mirada perdida en las fotos viejas que tengo en la mesilla. Fotos de Juan de niño, con su sonrisa desdentada, sus rodillas raspadas. Fotos de José y yo, jóvenes, llenos de vida, construyendo este hogar con sudor y con amor. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué instante ese niño que me adoraba, se convirtió en un extraño, en alguien que me ve como una molestia? La almohada, que antes absorbía mis lágrimas de alegría, ahora se empapaba con las de tristeza. Sentía una soledad abrumadora, una que no se cura con compañía, sino con el amor que te niegan los tuyos. El silencio de la casa me envolvía, pero era un silencio lleno de gritos, de los gritos de mi alma que pedían explicaciones, que reclamaban ese cariño que se había desvanecido. No entendía cómo podían olvidar todo lo que habíamos vivido, todo lo que les había dado. Era como si la memoria de mis hijos fuera selectiva, borrando los años de entrega, de sacrificio, de amor incondicional. La casa, mi casa, que siempre fue mi refugio, mi fortaleza, empezó a sentirse como una prisión, un lugar donde me estaba marchitando en soledad. Los objetos, cada uno con su historia, se convertían en testigos silenciosos de mi dolor. La vieja radio, que antes ponía música o radionovelas, ahora solo emitía el sonido de mi respiración, a veces agitada, a veces un suspiro profundo. El aroma a café, ese consuelo matutino, ya no me calmaba, solo me recordaba el vacío que dejaban sus visitas cada vez más escasas. Sentía que cada arruga en mi piel, cada paso lento que daba, era una justificación para ellos, una excusa para alejarme, para decidir por mí. Me miraba al espejo y veía no solo mi reflejo, sino la historia de una vida entera, de una mujer que había luchado, que había amado, que había construido. ¿Y ahora qué quedaba? Solo la sombra de lo que fui, y la amarga sensación de que todo aquello que levanté con tanto esfuerzo, ahora era visto como un problema, una carga que necesitaban quitarse de encima. La conversación sobre mi seguridad y mi bienestar empezó a ser más frecuente, y siempre la lideraba Sofía, con Juan asintiendo a su lado. Elena, es que con la edad, una se vuelve más despistada, podrías tropezar, caerte, y si te pasa algo, y nadie se entera. Lo decían con una aparente preocupación, pero en sus ojos, en sus gestos, yo veía otra cosa. Veía impaciencia,
Un deseo de resolver el problema Elena, de una vez por todas. Me hablaban como si yo fuera una niña, o peor aún, un mueble viejo que estorba. Querían adaptar la casa, poner barras en el baño, quitar alfombras, como si yo fuera incapaz de moverme por mi propio hogar. Mi casa, que siempre había sido mi santuario, ahora era vista como un nido de peligros, una trampa para una anciana. Y cada vez que hablaban de ello, sentía como una parte de mí se encogía, se hacía más pequeña, más insignificante. El aire de la cocina, que antes olía a pan recién hecho y a vida, ahora me parecía cargado de planes que no eran míos, de decisiones tomadas a mis espaldas, de un futuro que no había elegido. El golpe más duro, el que me hizo darme cuenta de hasta dónde llegaba su abandono, fue hace unos meses. Habían organizado una cena familiar, de esas que antes celebrábamos aquí, en mi comedor, con risas y abrazos. Pero esta vez, me enteré por mi vecina, la pobre Carmen, que me preguntó si me había gustado el cordero que habían asado en casa de mi sobrina. Mi sobrina. Una cena familiar y no me habían invitado. Cuando le pregunté a Juan, su respuesta fue fría, casi mecánica. «Ay, mamá, es que era una cosa entre los jóvenes, ya sabes, no queríamos molestarte. Estuviste tan cansada la última vez, la sangre se me fue a los pies. ¿Molestar? ¿Cansada? Yo, que siempre fui el centro de nuestra familia, el pilar, la que reunía a todos, ahora era una molestia, una carga que había que evitar. El olor a limpio de su ropa, que antes me recordaba su presencia, ahora me traía el tufo del desprecio, de la exclusión. Sentía que no solo me negaban un sitio en su mesa, sino un sitio en sus vidas, en su corazón. Después de aquello, empecé a sentirme como un objeto, como si ya no tuviera voz ni voto en mi propia existencia. Hablaban de mí, delante de mí, como si yo no estuviera presente. ¿Qué hacemos con la abuela? Necesita más atención. ¿Y si le buscamos una residencia? Allí estará mejor atendida, con gente de su edad. Sus voces, antes llenas de cariño, ahora tenían un tono de gestión, de planificación, como si yo fuera un paquete que tenían que mover de un sitio a otro. El roce de mi delantal, el mismo que usé para cuidarles, para cocinarles, ahora me parecía áspero, incómodo, como si mi propia piel me recordara mi condición de estorbo. Mi taza de café, que me daba consuelo, ahora se sentía pesada, como si en ella se condensara todo el dolor de la indiferencia. Miraba sus caras, las de Juan y Sofía, y ya no veía a mi hijo, ni a la mujer que había jurado cuidarlo. Veía a dos extraños, con los ojos llenos de planes que me excluían, de un futuro que no me contemplaba. La tristeza empezó a mezclarse con una rabia sorda, una que me quemaba por dentro, pero que no podía expresar. ¿Cómo podía ser esto? Yo, que siempre fui fuerte, que levanté esta casa con mis propias manos, que saqué a mi familia adelante con la frente bien alta, ¿ahora era una carga? Recordaba a mi madre, con su dignidad intacta hasta el último de sus días, y sentía que yo estaba perdiendo la mía a manos de mis propios hijos. Las arrugas de mis manos, que antes me parecían marcas de una vida bien vivida, ahora me parecían sellos de una debilidad que ellos explotaban. El silencio en mi cocina, ese que antes era paz, ahora era una acusación, un eco de todas las palabras no dichas, de todos los reproches que no salían de mi garganta. Sentía que mi voz, la que antes era escuchada y respetada, ahora era silenciada por el peso de su desinterés, de su desprecio. Y esa rabia, esa impotencia, me carcomía por dentro, dejándome un sabor amargo en la boca que ni el mejor café podía quitar. La última vez que vinieron, hace apenas unas semanas, la conversación tomó un giro aún más oscuro. Empezaron a hablar de gestionar mis bienes, de ayudarme con los trámites bancarios, como si yo ya no fuera capaz de administrar mi propio dinero, mi propia vida. «Mamá, es que no queremos que te preocupes, nosotros nos encargamos de todo», dijo Juan, con una condescendencia que me heló la sangre. Sofía, por supuesto, asintió con su sonrisa de siempre, esa que no llega a los ojos. Sentí que me estaban quitando lo poco que me quedaba de independencia, de autonomía. Mi cartera, esa que guardo en el mismo cajón desde hace décadas, me pareció de repente vacía, despojada de su valor. Mi pensión, cada céntimo ganado con tanto esfuerzo, ahora querían manejarla ellos. Era el último asalto a mi dignidad, la confirmación de que me veían como una anciana incapaz, una niña grande a la que hay que proteger de sí misma. Las paredes de mi cocina, antes testigos de tantas alegrías, ahora eran cómplices de su plan, de su despojo silencioso. Y lo peor no eran sus palabras, no. Era la forma en que me miraban. Ya no había amor en sus ojos, no había esa chispa de reconocimiento, de cariño.
Había una mezcla de lástima, de impaciencia, de una especie de resignación. Me miraban como se mira a un problema que hay que solucionar, a un estorbo que hay que mover del camino. Cada vez que me levantaba despacio de la silla, sentía sus ojos fijos en mí, evaluando mi lentitud, mi fragilidad, como si mi cuerpo fuera una prueba más de mi incapacidad. El tacto de mi delantal, ese que antes me daba seguridad, ahora me parecía una etiqueta, la etiqueta de vieja, incapaz, carga. Sentía que mi propia existencia se había reducido a eso, una carga para ellos, una interrupción en sus vidas perfectas. El aroma a limpio de Sofía, ese perfume que antes me resultaba exótico, ahora me parecía el olor de la distancia, de la indiferencia, un muro invisible que se levantaba entre nosotros. La gota que colmó el vaso, el momento en que entendí todo, fue cuando Juan dijo, casi sin querer, mientras se levantaban para irse, «Bueno, mamá, ya verás cómo todo esto es para aliviar tu carga». ¿Mi carga? Aliviar mi carga. No habló de mi bienestar, ni de mi felicidad, ni de mi comodidad. Habló de mi carga, como si mi presencia, mi existencia, fuera un peso para ellos, algo de lo que querían deshacerse. Sofía, con su sonrisa tensa, añadió, «Sí, Elena, es por vuestro bien, por el de todos. Así tendréis más tranquilidad». Tranquilidad para ellos, claro. La palabra carga se me clavó en el pecho como un puñal, helándome la sangre. Era la confirmación de lo que mi corazón ya sabía, pero a lo que mi mente se resistía a creer. Todo lo que había sido, todo lo que les había dado se había convertido en un estorbo, en un problema que necesitaban quitarse de encima para poder vivir sus vidas sin remordimientos. El eco de sus pasos al salir, al cerrar la puerta, resonó en el silencio de mi casa, un silencio que ahora se sentía más pesado que nunca, cargado con el peso de esa palabra, carga. Yo, que había cargado con ellos desde que nacieron, con sus pañales, con sus fiebres, con sus penas y sus alegrías, yo, que había cargado con esta casa, ladrillo a ladrillo, con cada sacrificio, con cada hora extra de trabajo, yo, que había cargado con el dolor de la ausencia de José, con la soledad de la viudedad, con la responsabilidad de sacarlos adelante sola, y ahora era yo la carga. La ironía me quemaba la garganta, me llenaba los ojos de lágrimas que no derramaba. ¿De verdad habían olvidado todo? ¿De verdad mi vida entera de entrega, de amor incondicional, se había reducido a un problema a resolver, a un peso que les impedía volar libres? Sentía que me estaban despojando de mi dignidad, de mi historia, de mi propia identidad, como si mi vejez fuera una enfermedad contagiosa de la que querían curarse. La taza de café frío en mis manos era el único testigo de mi dolor, de mi impotencia, de mi rabia silenciosa. Y en ese instante, en ese preciso momento en que la puerta se cerró, y el silencio se hizo profundo, lo entendí todo. No me veían como su madre, como la mujer que les dio la vida, que les enseñó a caminar, a amar, a luchar. No me veían como Elena, la abuela que les contaba cuentos, que les preparaba sus platos favoritos. No. Me veían como una anciana, una carga, un problema que resolver. Mi casa, mi hogar, ya no era el nido de nuestros recuerdos, sino un obstáculo en sus planes. Mi vida, mi existencia, ya no era un tesoro, sino un peso. Y ese peso, esa verdad cruda y dolorosa, se posó sobre mí como una losa, aplastando mi corazón, dejándome sin aliento. El olor a café, que antes era consuelo, ahora me recordaba el amargo sabor de la realidad. El polvo, que danzaba en los rayos de sol, me pareció el reflejo de una vida que se deshacía, de una historia que querían borrar. Y yo, aquí, sentada en mi cocina, con mis manos temblorosas, me di cuenta de que para ellos, yo ya no era más que una carga. Y allí estaba yo, sentada en esta misma cocina, sintiendo esa palabra carga, resonar en cada hueso de mi cuerpo, retorciéndome las entrañas como un trapo viejo. Mi café, ya frío, no ofrecía consuelo alguno, solo me recordaba el vacío que habían dejado. La luz de la mañana, que antes me parecía una caricia, ahora se sentía como un foco que iluminaba mi dolor, mi impotencia. Pero sabes, una vida como la mía, tan llena de batallas silenciosas y de alegrías ganadas a pulso, no se deshace así como así. Mis manos, que un momento antes temblaban con la pena, empezaron a sentir una punzada diferente, una especie de electricidad, una chispa que venía de lo más profundo de mi ser. Me miré las arrugas, esas que ellos veían como un signo de debilidad, y en lugar de vergüenza, sentí la fuerza de cada historia que escondían, de cada sacrificio que representaban. Pensé en mi José, en sus ojos claros y su sonrisa honesta, y en todo lo que habíamos construido, no solo con paredes y techos sino con sueños y promesas. Ellos creían que sabían todo de mí,
de mi vida, de mi casa. Qué equivocados estaban, ¡ay, qué equivocados! El desprecio de la propia sangre, ese sí que te cala hasta los huesos, pero también te puede despertar una fuerza que ni tú misma sabías que tenías. Y en ese instante, en medio de la desolación, un pensamiento, una vieja memoria, empezó a abrirse paso en mi mente, como una flor que brota en el desierto. Fue casi un susurro, una voz lejana que parecía venir de los años, de los rincones más olvidados de esta casa. Me levanté despacio, sintiendo el crujido de mis rodillas, pero con una nueva determinación en el alma. Mis ojos se posaron en la vieja alacena de la cocina, esa que mi José construyó con sus propias manos, con madera de nogal que olía a campo, a tierra mojada. Él siempre decía que la mejor forma de guardar un secreto es esconderlo a plena vista, en el lugar donde nadie se atrevería a buscar porque lo consideran demasiado obvio, o demasiado insignificante. Recuerdo sus palabras, claras como el agua mientras lijaba la madera, con el aire lleno de ese olor dulce y amaderado que siempre me tranquilizó. Elena, me decía, hay cosas que solo nosotros debemos saber, para que el futuro, sea como sea, nos encuentre protegidos. Y yo, con la confianza ciega que le tenía, asentía, sin preguntar demasiado, sabiendo que él siempre miraba más allá, que siempre pensaba en nuestro mañana. En ese momento, las palabras de Juan y Sofía, esas que me habían llamado carga, empezaron a resonar de una manera diferente. Empezaron a resonar de una manera diferente, como si la voz de José, tan clara, me estuviera revelando un secreto justo en ese instante. Me acerqué a la alacena, esa que mi José construyó con sus propias manos, con madera de nogal que olía a campo, a tierra mojada, un aroma que siempre me trajo paz. Pasé mis dedos por la veta de la madera, sintiendo cada imperfección, cada nudo, y recordé cómo él se esmeraba en pulirla, en dejarla perfecta. Había un pequeño saliente, casi imperceptible, en el estante de abajo, justo detrás de los botes de especias que apenas uso ya. Lo presioné con acento agudo con mi pulgar tembloroso, y un panel, que siempre creí que era parte de la pared, cedió con un suave clic, revelando un pequeño hueco oscuro. El corazón me dio un vuelco, un sobresalto de asombro y de una emoción que no sabía describir. Dentro, envuelta en un paño de lino, encontré una caja de madera, pequeña, sencilla, pero con un peso inesperado. Al abrirla, el olor a papel viejo, a ese pasado que nunca se va del todo, me inundó. Y allí estaban unos documentos amarillentos, un viejo sobresellado y una carta, escrita con la letra inconfundible de mi José. Mis manos, que un momento antes temblaban de pena, ahora lo hacían de una expectación que me erizaba la piel. Era como si su presencia se materializara allí mismo, junto a mí en esta cocina. Desenvolví la carta con cuidado, sintiendo la fragilidad del papel bajo mis dedos, y empecé a leer. La voz de José, tan vívida en mi memoria, resonaba en cada palabra. Explicaba que, previendo los posibles avatares de la vida y el cambio de los tiempos, había tomado precauciones para proteger esta casa, nuestro hogar, y a mí misma. Había constituido un fideicomiso, una figura legal que aseguraba que la propiedad de la casa no podría ser vendida ni hipotecada sin mi consentimiento expreso, y por escrito, y que, tras mi fallecimiento, la casa pasaría a manos de una fundación benéfica para niños desfavorecidos del barrio, con la condición de que nunca fuera vendida, sino usada para albergar sus programas. Mis ojos se empañaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una profunda gratitud, de un amor que trascendía el tiempo. Mi José, siempre pensando en todo, siempre un paso por delante. Él, que nunca tuvo mucho, había dado lo que más amaba para asegurar mi paz y dejar un legado de bondad. Las palabras de Juan y Sofía, esas que me habían llamado carga, resonaron de nuevo, pero ahora eran huecas, vacías de poder. Me di cuenta de que su avaricia, su desprecio, eran una pobreza mucho más profunda que cualquier carencia material que yo hubiera conocido. La decisión de qué hacer fue instantánea, clara como el agua de manantial. No les diría nada, no, ni una palabra. Dejaría que Juan y Sofía siguieran con sus planes, que gastaran su energía en algo que jamás podrían lograr. Esa sería mi justicia, silenciosa y demoledora. Mis manos, que habían amasado pan y cosido remiendos, ahora sostenían el poder de una verdad que los dejaría desarmados. Con calma, tomé los documentos y los guardé de nuevo en su escondite, sintiendo el frío del papel contra mi piel. La atmósfera de la cocina, que antes se sentía cargada de su desprecio, ahora estaba llena de una serenidad que me envolvía como un abrazo. El sol de la mañana se colaba por la ventana, iluminando las motas de polvo en el aire, ese polvo que ahora me parecía danzar al ritmo de mi nueva libertad. Pensé en todas las veces que me habían presionado, en sus sonrisas falsas, en la frialdad de sus ojos. Y ahora,
Yo tenía el as bajo la manga, el secreto que los desarmaría sin necesidad de una sola palabra de reproche. Era una victoria amarga, sí, porque significaba la confirmación de su ingratitud, pero también era una victoria que me devolvía mi dignidad, mi hogar, mi paz. Pasaron los días, las semanas, y ellos seguían viniendo, con sus papeles, sus abogados, sus tasadores. Hablaban de oportunidades de mercado, de lo bien que nos vendría vender ahora, de tu seguridad, mamá. Yo los escuchaba con una calma que los desconcertaba, asintiendo a veces, otras sonriendo levemente, como si sus palabras fueran el murmullo lejano de una tormenta que ya no me afectaba. Les ofrecía café, el mismo que ahora me sabía a victoria, y les preguntaba por los nietos, por sus vidas, desviando la conversación de sus planes. Ellos, con su impaciencia creciente, no entendían mi resistencia, mi aparente lentitud. Creían que me estaban doblegando, que era cuestión de tiempo. Yo los veía correr de un lado a otro, hacer llamadas, buscar soluciones a un problema, que no existía para mí, solo para ellos. Mi casa, que antes me había parecido una prisión, ahora era mi fortaleza, mi refugio inexpugnable. El olor a café, a guiso casero, a mi vida, llenaba el aire, y me sentía más dueña de mi espacio que nunca. La soledad seguía ahí, sí, la tristeza por su abandono, pero ya no era una soledad desamparada, sino una soledad con la dignidad intacta, una soledad acompañada por el amor eterno de mi José. Una abuela como yo ha visto de todo, pero te digo una cosa, no hay pobreza que duela tanto como el desprecio de los tuyos, de esos a los que les di la vida. Es un dolor que te cala hasta los huesos, que te deja sin aliento. Pero sabes, a veces, la justicia no grita, sino que susurra, como un secreto bien guardado entre las tablas de una vieja alacena, un legado de amor que se convierte en un escudo. No necesité levantar la voz, ni discutir, ni rogar. Solo necesité recordar quién soy, recordar lo que José y yo construimos con amor y sacrificio, y dejar que la verdad, cuando llegue el momento, hable por sí misma. No sé qué sentirán cuando descubran que todo su esfuerzo fue en vano, que la casa que querían vender para su propio beneficio ya tiene un destino noble y diferente. Quizás se den cuenta del verdadero valor de las cosas, de la diferencia entre el dinero y el legado, entre la posesión y el amor incondicional. ¿Creéis que hice bien en no decirles nada? ¿En dejar que el tiempo revelara mi verdad? ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar, con el corazón roto por la ingratitud, pero con la dignidad intacta?